Bienvenidos a Defendiendo lo Indefendible, el canal donde tomamos las historias que nos venden como verdades absolutas y las desmontamos pieza por pieza. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha sido pintado en blanco y negro, el conflicto entre Rusia y Ucrania. En la narrativa oficial, Putin es el villano, Ucrania la víctima y Estados Unidos el héroe. Pero ¿y si les dijera que esta historia tiene más capas de lo que nos cuentan? Que hay más intereses en juego y que tal vez Putin no es el agresor irracional que nos han hecho creer. Hoy vamos a analizarlo desde 3 ángulos clave: la historia del conflicto, el papel de Estados Unidos y la OTAN y, lo más importante, el interés real de Europa en mantener viva esta guerra. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas, le des me gusta a este video y dejes tus comentarios. Para entender el conflicto actual, no podemos empezar en 2022 con la invasión rusa. No, claro que no. Eso sería como empezar a ver Star Wars en el episodio 4 y decir que Darth Vader es el malo sin explicar qué pasó con Anakin Skywalker. Nos remontamos a 2014, cuando en Ucrania ocurre el Euromaidan, un levantamiento popular contra el entonces presidente Viktor Yanukovych, quien casualmente tenía buenas relaciones con Rusia. Y aquí viene la parte divertida. Este levantamiento espontáneo resultó tan generosamente financiado y apoyado por Estados Unidos y la Unión Europea. Y así, con la excusa de la lucha por la democracia, Ucrania pasó de ser un país con relaciones equilibradas entre Rusia y Occidente a convertirse en un peón de Washington. Putin, que hasta el momento había jugado las cartas de la diplomacia, entendió el mensaje. Si dejaba que Estados Unidos avanzara sin resistencia, Rusia quedaría completamente rodeada por la OTAN. Y claro, uno no podría pensar que es una paranoia provocada por el vodka. Y ves que la OTAN ha ido avanzando como quien no quiere la cosa, pero con tanques y bases militares. A Putin le causa conflicto a la OTAN porque básicamente se le están metiendo hasta la cocina sin siquiera tocar la puerta. Desde que cayó la URSS, la OTAN ha ido creciendo y acercándose cada vez más a las fronteras de Rusia. El problema es que cuando en 2008 dijeron que Ucrania y Georgia podrían unirse a la organización, Rusia lo tomó como una provocación directa, porque creo yo que a los rusos no les gustaría estar asediados por bases militares de la OTAN. Esto sería similar como si Rusia pusiera bases militares en México o en Canadá, algo que Estados Unidos definitivamente no permitiría. Recuerden cuando la URSS intentó algo similar en Cuba, casi se arma la Tercera Guerra Mundial. Así que más que guerra por territorio, esto es Rusia pintando su raya como límite antes de que la OTAN se la pase por alto. Por eso Crimea, una región históricamente rusa y con una población mayoritariamente prorrusa, organizó un referéndum y se anexó a Rusia. Pero claro, cuando Kosovo se independiza de Serbia con apoyo de la OTAN, es autodeterminación. Cuando Crimea hace lo mismo con Rusia, es invasión. Curioso cómo se cambia el término según quien crea la narrativa. Aquí es donde entra el doble rasero de Occidente. El caso de Serbia y Kosovo es el mejor ejemplo. Kosovo era una provincia de Serbia con mayoría albanesa que quería independizarse. Serbia, que considera a Kosovo parte fundamental de su territorio, trató de impedirlo, y lo que llevó a un conflicto entre 1998 y 1999. ¿Cómo reaccionó Occidente? Con bombardeos de la OTAN sobre Serbia, sin autorización de la ONU, pero con mucha moral democrática. Cuando Rusia apoya la autodeterminación de Crimea y su anexión, de repente ya no es libertad de los pueblos, sino agresión imperialista. Y aquí es donde realmente vale preguntarse ¿qué es la OTAN? En teoría, es una alianza militar defensiva creada en 1949 para garantizar la seguridad de los miembros frente a amenazas externas. Su base es el artículo 5, que dice que si atacan a un país miembro, todos responden como si fuese un solo ejército. Más que un escudo defensivo, ha sido una herramienta geopolítica para expandir la influencia de Estados Unidos, interviniendo en conflictos fuera de su área original, como en Kosovo, Afganistán, Libia. Defensa no exactamente, pero sí más bien un brazo armado para consolidar el liderazgo estadounidense en Europa. Entonces, cuando la OTAN dice que quiere sumar a Ucrania y a Georgia, no es solo por democracia y seguridad, es una estrategia para rodear a Rusia y acorralarla. Pero si realmente fuera una organización puramente defensiva, ¿por qué la OTAN ha seguido expandiéndose durante el colapso de la URSS? Ahí está la verdadera pregunta. Desde 2016, los medios de comunicación y el establishment político en Washington han repetido una y otra vez la misma narrativa. Donald Trump era un agente ruso, una marioneta de Putin, un infiltrado de la
Casa Blanca que trabaja para los intereses del Kremlin. La prueba de esta conspiración era bastante endeble. Trump hablaba de mejorar las relaciones con Moscú y claro, en la lógica de Washington, hablar con Rusia significa automáticamente ser un traidor. Pero hay un pequeño problema en esta historia. Los hechos no cuadran. Si Trump realmente era el títere de Putin, ¿por qué su administración tomó decisiones que afectaron directamente a Rusia? Incluso más que las de Obama. Para empezar, comparemos las acciones de Obama y Trump en relaciones con Rusia. Cuando en 2014 Putin anexó Crimea y desató un conflicto en Ucrania, Obama no envió armas letales a Kiev. Su gran estrategia fue mandar raciones de comida y equipo no ofensivo. En cambio, Donald Trump en su primera administración aprobó el envío de misiles antitanque Javelin en Ucrania en 2018, una decisión que fortaleció militarmente a Kiev y complicó la posición de Rusia en la región. Irónicamente, aquel agente de Putin acabó armando a los enemigos de Moscú. Pero eso no es todo. Durante su mandato, Trump sancionó a Rusia más veces que Obama, golpeando sectores claves en la economía rusa y castigando a empresas y a oligarcas cercanos al Kremlin. Y así es, el mismo hombre al que llamaban prorruso fue quien aplicó más presión económica sobre Rusia que su predecesor. Y hay más todavía. Trump bloqueó el gasoducto Nord Stream 2, un proyecto que era clave para la economía rusa. Este gasoducto permitía a Moscú vender gas directamente con Alemania, evitando pasar por Ucrania y reduciendo su influencia en la región. Si Trump realmente trabajaba para Putin, ¿por qué tomó una decisión que golpeaba los intereses energéticos rusos? Si eso es un títere, Putin realmente debió haber estado bastante decepcionado con su supuesto peón. Ahora hablemos del conflicto entre Rusia y Ucrania. Durante la primera administración de Trump no hubo invasión a gran escala ni escaladas bélicas significativas. El conflicto permaneció en un estado de relativa estabilidad, sin movimientos masivos como los que sí vimos en 2022 bajo el mandato de la presidencia de Joe Biden. Entonces, si Trump era un aliado de Putin, ¿por qué Rusia no avanzó militarmente durante su mandato, pero sí lo hizo después? Y es que a pesar de todo esto, los demócratas y los medios seguían insistiendo en la narrativa de que Trump tenía vínculos oscuros con Rusia. Y el gran escándalo que llevó a Donald Trump a su primer juicio político fue el Ukrainegate en 2019. ¿Y de qué se trataba? Trump tuvo una llamada con el presidente de Ucrania, Zelensky, en el que sugirió que investigaran los negocios turbios de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden. Hunter había estado cobrando cifras astronómicas como parte del consejo de administración de Burisma, una empresa energética ucraniana. Su único mérito ser el hijo del entonces vicepresidente de Estados Unidos. Para eso, Trump bloqueó temporalmente la ayuda militar a Ucrania, lo que los demócratas usaron como excusa para acusarlo de condicionar la ayuda en cambio de una investigación contra Biden. El resultado, su primer impeachment. Ahora bien, esto no significa que Putin sea un santo ni que Trump sea un líder desinteresado. Putin es un hombre que se ha perpetuado en el poder durante más de 2 décadas, usando reformas constitucionales, cambios en la legislación y represión contra la oposición, desde el encarcelamiento de figuras como Alexei Navalny, líder de la oposición rusa, quien murió en prisión en circunstancias aún controvertidas. Hasta la censura mediática, su régimen dista mucho de ser un modelo de país con libertades plenas. Pero Trump tampoco actúa por amor a la geopolítica ni por principios inquebrantables. Su enfoque se antoja para algo más pragmático. Endurecer su postura contra Rusia le serviría para mostrar una imagen fuerte ante sus críticos y mantener el apoyo de la ala dura de su base electoral. Y aquí es donde entra Volodymyr Zelensky, el personaje que los medios nos han vendido como el paladín de las libertades. Desde el comienzo de la guerra, Zelensky ha utilizado la emergencia bélica para reforzar su poder. Ha suspendido garantías constitucionales, limitando la oposición y prolongando su mandato más allá de lo previsto. Y si aún crees que su gobierno respeta todas las libertades, basta con ver algunos videos en YouTube sobre los reclutamientos voluntarios. Estoy completamente horrorizada. Esto nos está contando y ahora mismo se están filtrando los vídeos. Uno de ellos, el propio hijo de Donald Trump, le acaba de filtrar. Pero es que yo anoche estuve viendo cientos de vídeos y, vamos, incluso dije, voy a intentar que una primera mañana, porque como muchos hablaban en ucraniano, no sabía lo que estaban diciendo y lo estaban traduciendo. Pero es que me he ido a fuentes de Ucrania, de soldados ucranianos, de familias ucranianas que están denunciando la locura de lo que está sucediendo allí. Bueno, por no hablar de Bruselas, que es una mafia lo que nos está gobernando. Ahora vamos a ir también con lo que está sucediendo en Rumanía, que lo están tomando todo y en Grecia, señores. Los países de la Unión Europea se están levantando contra este cártel de la Mondebruje, porque aquí ya no se aguanta más. Esto ya no se puede más. El otro día hubo una chica que se enfrentó a Mondebruje también y le dijo que era una criminal de guerra, que estaba convirtiendo Europa en este colero y aquí está muriendo gente por lo que están haciendo, por sus políticas woke, sus políticas que los están dejando vendidos completamente en las calles. Bien, pues señores, lo que está sucediendo en Ucrania es que están reclutando, no lo puedo poner aquí porque si no me desmonetizan el vídeo, pero ustedes búsquenlo, pongan soldiers Ucrania y es que van a alucinar porque ya están empezando los vídeos a filtrarse a través de canales que ya tienen muchos seguidores y esto se está empezando a ver y está completamente verificado. Me ha dicho la chica esta ucraniana que sí que está. Esto es cierto, es así, están reclutando a gente, secuestrando a gente, los reclutadores de Zelensky, que son militares que no están yendo al frente, los secuestran en mitad de la calle a adolescentes, los esperan a la salida de conciertos, van a buscarlos a sus casas, señores, esto es increíble, si van a dejar a gente que está corriendo y huir, porque los secuestran a plena luz del día para llevarlos al frente. Es horrible, oponen resistencia, lloran, no pueden más, son niños, tienen 15, 16, 17 años, 19. ¿Y saben ustedes qué sucede? Que llegan estos camiones militares y los meten por la fuerza, por favor, búsquenlo, nos meten por la fuerza en esos coches. Y se lo llevan a morir, porque no hay más, se lo llevan a morir, porque no hay otra, porque ¿de qué es lo que se trata? De que la carne de Ucrania...
Así que hay que tener muchísimo cuidado con los relatos simplistas. Putin defiende sus intereses con mano dura. Trump nunca fue un títere, sino un político que jugó sus cartas geopolíticas y electorales. Y Zelensky no es el libertador que todos pintan, sino un líder que ha sabido capitalizar conflicto para consolidar su poder. Con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la dinámica del conflicto en Ucrania ha experimentado cambios significativos. Trump, como ya lo hemos visto, ha suspendido la ayuda militar a Ucrania, buscando presionar al presidente Zelensky para que acepte sus condiciones y colabore con el nuevo aliado en la explotación de tierras raras. Europa, al parecer, por su parte, tomará medidas para fortalecer su autonomía estratégica y reducir su dependencia con Estados Unidos en defensa, producción y energía. En este contexto, la Unión Europea ha lanzado un plan de rearme europeo, con una inversión de 800.000 millones de euros para reforzar sus capacidades militares y apoyar en el conflicto en Rusia. Este proyecto incluye 150.000 millones en préstamos respaldados por el presupuesto de la Unión Europea y espera que los países miembros aumenten su gasto en defensa hasta el 1.5% de su PIB, movilizando así 650.000 millones adicionales en los próximos 4 años. La justificación oficial es la necesidad de que Europa asuma un rol más activo en su propia seguridad, especialmente ante la guerra en Ucrania. Sin embargo, esta apuesta por el rearme también plantea dudas sobre los intereses detrás de la prolongación del conflicto. Para Europa, mantener la guerra activa justifica el aumento del gasto militar, refuerza la integración defensiva del bloque y reduce la dependencia con Estados Unidos en materia de seguridad. Esto podría explicar que, pese a los llamados de paz, no hay esfuerzo real por lograr una resolución diplomática que ponga fin a la guerra. Así, la guerra en Ucrania no solo es un conflicto geopolítico, sino también un catalizador para la transformación militar y económica en Europa, con consecuencias que van más allá del campo de batalla. Al final, este conflicto no es una lucha del bien contra el mal, sino un tablero de ajedrez donde cada pieza busca su propio beneficio. Los discursos heroicos solo sirven para justificar decisiones que en el fondo siempre responden a intereses de poder. Te agradezco que hayas llegado hasta aquí y espero tus comentarios. Muchas gracias.